Investigación de la autoestima en estudiantes universitarios, presentado por la alumna Bielka Guadalupe Castro Valenzuela. Introducción. La autoestima ha sido un tema estudiado por diversos autores, quienes la consideran relevante en función de la calidad de vida de las personas, ya que la autoestima es un factor importante a considerar por su relación directa y significativa con la salud mental y el bienestar general, sobre todo en la vida de las personas, en el tema del desempeño y las actitudes hacia las actividades académicas de los estudiantes, ya que su equilibrio ayuda a creer en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades para poder plantearnos metas y confiar en que las podemos alcanzar. Estudios previos. La escala de autoestima de Rosenberg-Era se apoya en una estructura unidimensional por Martín Albo en 2007. La población fue de 402 adultos mexicanos voluntarios, tomando una muestra con una edad de entre 18 y 60 años, donde el 49% eran hombres y el 51% mujeres. Para su educación y ocupación se obtuvo una escala de 10 ítems con pesos factoriales mayores a 0.40, distribuidos en dos factores con autovalores mayores a 1 punto, en autoestima positiva y negativa, explicando el 48.05% de la varianza total. Ambos factores están moderadamente correlacionados negativamente con un análisis estadístico de menos 0.50. Para la consistencia interna, el valor alfa de Cronbach para la escala global es de 0.84, mientras que para los factores de autoestima negativa y positiva es de 0.77 y se concluye que es válida. Por último, en la Universidad de Colombia se aplicó la escala ERA de Rosenberg a una muestra de 1.341 estudiantes de 18 a 30 años, donde el 50.7% de los estudiantes eran hombres y el 49.3% mujeres. Cada ítem de autoestima positiva se calificó de 1 a 4, siendo 4 la máxima puntuación. En sentido inverso se calificaron los ítems de autoestima negativa según Rosenberg en 1989. En la escala se observó una relación de alfa de Cronbach de 0.72, omega de McDonald de 0.65 y Mosier de 0.75. Un análisis factorial de la escala ERA mostró la baja correlación entre parámetros de dos dimensiones: A, autoinformes positivos que explican el 32.3% de la varianza y B, autoinformes negativos que explican el 13.8% de la varianza. Problema. La autoestima de los estudiantes universitarios se relaciona con el hecho de que algunas de sus condiciones personales son causas de su falta de formación profesional, según García en 2011. Santro en 2006 comenta que la baja autoestima puede estar presente en el rendimiento académico o profesional, ya que la opinión que el alumno tiene de su rendimiento afecta a su autoevaluación y por tanto a su autoestima. 2012. Se realizó un test de autoestima a estudiantes de posgrado en educación, el cual reveló que más del 60.5% de los estudiantes tienen una autoestima baja y el 32.5% tienen un nivel intermedio. De cada 10 estudiantes, 9 se ubican entre el nivel bajo y medio, concluyendo que la autoestima de los estudiantes es baja y que esto repercute significativamente en su formación profesional. Preguntas de investigación. ¿La autoestima se puede ver afectada por el tipo de carrera que curses? ¿Quién tiene mayor autoestima? ¿Los hombres o las mujeres? Objetivos. Primero sería comparar la autoestima por género de los universitarios. En segundo, sería comparar la autoestima por las carreras de Ciencias de la Educación, Ingeniería, Administración, Economía y Medicina Veterinaria Zootecnia. Método. La muestra está conformada por 141 estudiantes de educación superior del Instituto de Tecnología de Sonora, ITSON, del Campus Centro y Campus Nainari, donde la muestra está constituida por el 42% de la carrera de Ciencias de la Educación, el 42% de la carrera de Ingeniería, el 10.7% por la carrera de Administración y Economía y el 5.3% de la carrera de Medicina Veterinaria Zootecnia. En el género se reflejan alrededor de 48.9% sujetos del sexo masculino, un 49.6% son del sujeto del sexo femenino y 1.4% son sujetos que prefirieron no decirlo, tomando en cuenta que la edad de los participantes fluctuó desde las edades de 18 a 29 años, con una media de 20.9 y una desviación estándar de 2.958. La selección de esta muestra no es probabilística, debido a que es seleccionada de manera intencional, por la accesibilidad otorgada al ser estudiante de ITSON. Además, en los participantes se recolectó que su estado civil son el 98.6% solteros, el 0.7% son casados y el 0.7% son viudos. Se utilizó la escala de autoestima de Coppersmith. Es un inventario de autoestima creado por Stanley Coppersmith, abreviado SEI, en la versión para adultos de 1967 en la población mexicana y validada por Lara Cantú en 1993, donde mide el juicio personal de sí mismo presentando en un documento estandarizado. También se puede administrar colectivamente o con individuos, para personas de 16 años en adelante.
con una duración de aproximadamente 15 minutos y está conformado por 25 ítems con respuestas dicotómicas de sí y no. Mientras la persona se siente identificada, los ítems se agruparán en función de áreas que se analizan por el sí mismo en general, que son 13 ítems, los aspectos sociales, que son 6 ítems, y el familiar, que son 6 ítems. Procedimiento. En primer lugar, se creó un cuestionario para la recopilación de información utilizando el Google Forms. En segundo lugar, se solicitó la cooperación de los participantes de completar el formulario a través de un link capturado desde el QR, informando el propósito del estudio, garantizando la confidencialidad y el anonimato de sus datos a través del consentimiento informado antes de su implementación. En tercer lugar, se aplicó a la muestra, donde la participación de voluntarios fue agradecida, logrando que 141 estudiantes respondieran a los cuestionarios. Y por último, en cuarto lugar, después de la adecuación y las pruebas estadísticas de las pruebas, se procesaron los datos de la muestra en el programa estadístico SPSS, versión 23, analizando los datos y usando métodos estadísticos, donde finalmente se utilizó la distribución de la normalidad, la fiabilidad y la interpretación de los resultados. En el factor de sí mismo general se muestra que el resultado, de acuerdo con el nivel de autoestima, indicó que en promedio había una nivelación precisa por la media de 19.65, ya que no excedió los límites de los niveles superiores e inferiores, encontrándose entre 19.22 a 20.07 el límite. La desviación estándar fue de 2.558 y es una estimación más precisa porque se demuestra la cantidad mínima de error estándar, donde se observa que la simetría del factor de cada declaración tiene una pequeña tendencia leve hacia el lado izquierdo, de la simetría de menos 0.077 y el valor de la kurtosis de menos 0.070, que representa un rango de distribución normal. En el factor social, observamos que el resultado, de acuerdo con el nivel de autoestima, indica que la media y la desviación estándar fue de 8.62 y la desviación estándar de 1.046, lo que demuestra una estimulación precisa, como se esperaba. No excedió los límites de 8.44 a 8.79, observando que tiene una buena nivelación, donde los valores de la kurtosis son menos 0.157 y la simetría es de menos 0.050 y se observa que estaban en los mismos rasgos de normalidad. En el factor familiar se observa que el resultado, de acuerdo con el nivel de autoestima, indica que en promedio hubo una nivelación precisa en la media de 8.60, ya que se encuentra entre los límites superior e inferior de 8.41 a 8.78, lo que demuestra que los datos se distribuyen normalmente. La desviación estándar de 1.127 indica que es grande la muestra, ya que no indica 0. Y también se observa que la simetría es de menos 0.333 del factor, tiene una pequeña tendencia leve al lado derecho, y el valor de la kurtosis es de menos 0.296, donde es un rango de distribución normal, teniendo en cuenta los dos conjuntos. Ya por último, en la puntuación total de la escala de autoestima, 6 muestra que el resultado, de acuerdo con cada nivel de autoestima de sí mismo general, social y familiar, mostró que en promedio había una alineación asimétrica positiva, siendo exactamente por la media de 44.43, ya que está entre el límite superior e inferior de 43.36 y 45.49. La desviación estándar es de 6.373, que indica que es una estimación precisa porque los valores se encuentran más o menos cercanos a las medidas de posición. Los valores de simetría son de 0.264 y la kurtosis es de 0.010, lo que enfatiza que están en los mismos rangos, finalmente representando una distribución normal de la escala Kopperschmidt-Say, lo que se ve reflejado en la tabla número 1, donde se muestra los datos de distribución en las variables de sí mismo general, social, familiar y por último la puntuación de la escala de autoestima C. Se puede observar que en la gráfica de comparación de género del estudiante y niveles de autoestima, los resultados revelan que la muestra de universitarios presenta un puntaje medio bajo de autoestima que puede atribuirse a la interferencia del final del semestre de manera general. También se puede apreciar la distribución del nivel de autoestima de los 141 estudiantes analizados, siendo el mayor valor de 117 estudiantes con autoestima media alta, y finalmente se convirtió en el puntaje de menor valor de 24 estudiantes con autoestima medio baja, donde puede ver la comparación del sexo femenino, el sexo masculino y aquellos que prefirieron no decirlo. Podemos también observar que de las 70 mujeres tomadas como la población en esta investigación, equivalente al 49.6% de la muestra, y que el 38.30% de la población presenta un bajo nivel de autoestima,
y el 11.35% presentan el nivel de autoestima medio alta, de las cuales solo 54 de ellas tienen una autoestima medio baja, mientras que 16 de ellas muestran una media alta autoestima. Es decir, solo el 11.35% de la población femenina tiene una autoestima adecuada y el 38.30% de la población femenina tiene un nivel promedio de autoestima. También observamos que a partir de la muestra de 69 hombres se tomaron como población en esta investigación, igual al 48.9% de la muestra. Asimismo, se observa que el 43.26% de la población presenta un nivel de autoestima medio bajo y un 5.67% presentan un nivel de autoestima medio alto, de los cuales solo 61 de ellos presentan una autoestima medio bajo, mientras que 8 de ellos mostraron una autoestima medio alto. Es decir, solo el 5.67% de la población masculina tiene una autoestima adecuada y el 43.26% de la población masculina tiene un nivel promedio de autoestima. A continuación se muestran los resultados de la autoestima por programas educativos, donde se observan las carreras de Ciencias de la Educación, Ingeniería, Administración y Economía y la Medicina Veterinaria Zootecnia, donde es necesario indicar que está bajo la clasificación de una autoestima alta, media baja o baja, en los cuales no hay estudiantes que obtengan altos niveles de autoestima, es decir, un valor superior al límite de 75 puntos en total, presentando en su lugar niveles de autoestima medio altos, que son el 17%, y medio bajos, que son el 83%. Para comenzar con los análisis de la gráfica cruzada, se abordó la comparación de los niveles de autoestima, de acuerdo con las carreras de los estudiantes, donde los resultados obtenidos en la autoestima medio-baja son de 54 personas del área de Ingeniería y Tecnología, o sea, el 38.30%, el 46%, que son 32.62% del área de Ciencias Sociales y Humanidades, donde por el contrario, 13 sujetos, que son el 9.22%, provienen del área de Ciencias Económico-Administrativas, y 4 sujetos, que son un 2.84%, cuentan del área de recursos naturales. Podemos ver que el nivel de autoestima medio alto está representado por 10 personas, que representan el 7.09% en los estudiantes del área de Ciencias Sociales y Humanidades, 9 que son el 6.38% del área de Ingeniería y Tecnología, 3 sujetos que representan el 2.13% distribuidos en el área de recursos naturales y 2 sujetos que son el 1.42% pertenecientes al área de ciencias económico-administrativas. De la prueba aplicada se concluyó que bajo la agrupación de las carreras, los puntajes promedios de los estudiantes difieren de manera significativa en la puntuación total o en algunos de los factores de la escala. Además de esto, es posible resaltar que el área de ciencias económico-administrativas y los recursos naturales obtuvieron los valores más bajos, mientras que la carrera de ciencias sociales y humanidades presenta el nivel más alto de autoestima. La mayoría de los estudiantes tiene una autoestima promedio. Conclusión. El propósito de este trabajo era analizar si la autoestima puede verse influenciada por el tipo de carrera que curses y verificar qué género tiene una mayor autoestima, comprobando que sí es cierto que los hombres tienen una mejor autoestima que las mujeres. Como resultado, los resultados obtenidos muestran que la aplicación de la escala Copper-Smith-Say ha sido de gran utilidad para conocer más sobre el tema de autoestima. Del mismo modo, con respecto a la normalidad de las respuestas, se observa una tendencia hacia una autoestima medio baja, evidenciándose la media más alta en el factor de sí mismo general. El análisis de las variables sociodemográficas muestran similitudes con otros estudios con respecto a la ausencia de diferencias basadas en el género y las diferencias relacionadas con los factores educativos. En conclusión, se recomendaría profundizar su investigación realizando un análisis factorial confirmatorio y en materia de limitaciones del presente estudio, donde se advierte que la muestra empleada en el estudio no resulta lo suficientemente amplia para sustentar conclusiones más contundentes. Gracias, eso sería todo.